Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo un poquito sobre ANOVA. Si bien ya hemos visto cómo se analiza la causa raíz, hoy vamos a enfocarnos al análisis de la variación y para ello existe esta análisis de hipótesis que se llama ANOVA, en la cual lo que hacemos es evaluar que todas las medias de un grupo sean iguales. Puede ser de uno o más factores. Entonces, vamos a ver un poquito conceptualmente de qué se trata ANOVA. Como ya les había comentado, es una prueba de hipótesis en la cual se evalúa que todas las medias de un grupo sean iguales. Pero, pues bueno, aquí nos dice en la parte conceptual, es la hipótesis de que la media de dos o más poblaciones son iguales. Entonces, vamos a ver que un conjunto o un grupo puedan tener o podamos evaluar si forman parte de una misma población y que de esta población nosotros tengamos las características iguales, que la pieza tal vez 1 sea igual a la pieza 2, ¿no? Que no haya variación. Entonces, para ejecutar esta prueba debemos de entender que existe algo muy importante que sería la variable respuesta, que sería la variable continua y al menos un factor categórico de dos niveles. Puede ser la temperatura tiene un valor máximo y un valor mínimo, y esto tiene un valor de respuesta que sería tal vez la forma que tiene el plástico cuando lo terminamos. Entonces nosotros estamos haciendo un proceso de impresión y al final vamos a obtener una pieza, pero la forma en la que nosotros configuremos la temperatura puede ser un valor muy alto o un bajo, y eso va a afectar al acabado final del plástico, de la figura prácticamente. Entonces de eso se trata, no solo es enfocado a plástico, se puede utilizar para cualquier cosa y de eso vamos a estar revisando algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál sería la importancia de la ANOVA también? Pues bueno, para ello vamos a reconocer un ejemplo y pues bueno, aquí tenemos que dice lo siguiente: usted diseña un experimento para evaluar la durabilidad de 4 productos de alfombras experimentales y usted coloca una muestra de cada tipo de alfombra en 10 hogares y mide la durabilidad en 60 días. Vamos a ver en este caso de estas piezas cuánto es lo que dura en cada una de las casas y qué tanta diferencia tiene la durabilidad, ¿no? Entonces, pues la gente va a tener un cierto uso doméstico y después de ese tiempo vamos a reconocer si todas las que estuvimos dando en todos los hogares son iguales. Eso puede ser también otro ejemplo. Entonces, lo más importante es que siempre que hagamos esta prueba, nosotros vamos a estar evaluando varias cosas. Por el momento vamos a estar reconociendo que uno de los valores más importantes es el valor B, que ya hemos estado viendo anteriormente, que sería que el valor no sea menor a 0.05. Eso sería una regla importante. La otra es que vamos a evaluar también el valor de F de Fisher, que sería también una prueba de hipótesis, y ese lo sacamos de unas tablitas que también más adelante vamos a estar viendo, ¿no? Entonces aquí también estamos complementándolo con esas dos pruebas y pues bueno, su importancia radica en esos aspectos conceptualmente. Otras cosas que tenemos que considerar serían las prácticamente importantes para la regla, serían que los datos deben de incluir solo una variable categórica, no puede tener más. Para eso utilizamos otro tipo de experimentos. Este sería como la base para todo el diseño de experimentos que existen. También la variable respuesta debe ser continua, tiene que ser algo que se puede medir. Después también que los datos de la muestra tienen que ser entre 15 o 20, no pueden ser muestras menores. Mientras más grandes, más potente va a ser la prueba, como hemos visto en otras pruebas. Pero si es una prueba, si es un valor mucho más menor de 15, ahí sí va a ser un poco difícil que tengamos un valor adecuado de lo que nos arroje esta prueba. También que cada observación debe de ser independiente, que tiene que ser aleatorizada, que se tiene que recolectar los datos utilizando pues una práctica adecuada, no estar viciando con valores nada más correctos, etcétera, y que el modelo debe de proveer un ajuste adecuado de los datos, tiene que ser pues de toda la curva, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pruebas se pueden hacer? Como ya les había comentado, estaba la prueba de Fisher, también estaba la P, pero también tenemos la de Tukey, tenemos la de Dunet y también tenemos MCB. Entonces ahí tenemos varias pruebas. Pueden dejarlo en esta parte para que puedan leerlas, pero lo importante es que con las que nos vamos a estar guiando, particularmente en MinTab, son las de Tukey, la de Fisher y la prueba P. Entonces ahí vamos a estar viendo esas pruebas a lo largo de lo que vamos a estar desarrollando, pero también con el asistente nos va a dar mucha información Minitab. Entonces, para recapitular un poquito, la prueba del análisis de la variación lo que hace es evaluar que todas las medias estén en el mismo lugar. Aquí tenemos en esta imagen, por ejemplo, que tenemos varias campanas. Todas esas campanas debieran de estar alineadas, entonces no tuvieran que tener variación.
Es como si yo estuviera produciendo y en la mañana produzco una cosa, digamos que fueran playeras, en la mañana produzco playeras, en la tarde produzco otro lote de playeras, en la noche produzco otro lote de playeras y todas estas playeras tienen que ser iguales y no tiene que haber variación entre ellas, que no salga una más grande que otra, que no salga una más chica que otra, que no salga de un color diferente una de otra, ¿no? Entonces, eso va mucho el análisis ANOVA y pues bueno, aquí les estoy poniendo un ejemplo que sería parte el de las alfombras, ¿no? Recapitulando también ese. Nosotros medimos la durabilidad en esas casas, entonces tenemos que ver que pues en todas dure lo mismo, ¿no? Que no tengamos productos que de forma artesanal, por así decirlo, tengan variación. Entonces todos tienen que tener el mismo estándar y todos tienen que cumplir con los mismos parámetros. Así pues vamos a estar haciendo este ejemplo que dice un ingeniero químico desea comparar la dureza de cuatro mezclas de pintura, pero antes de que lo hagamos en Minitab, les voy a mostrar en las siguientes diapositivas que pues bueno, este análisis lo podríamos hacer manual y muy importante cómo es que se desarrolla, ¿no? Entonces, esta presentación se las voy a dejar también ahí en el link de la descripción. Y pues bueno, aquí viene un experimento en el cual nada más por sintetizar un poquito para que lo vayan viendo, yo solo les voy a decir los puntos importantes ahorita, pero pues bueno, ahí esa prueba trata de que tenemos una cierta prueba que estamos haciendo para reconocer si las personas haciendo distintas dietas obtienen los mismos resultados. Entonces unos tienen con una cierta cantidad de cosas que van a consumir, otras van a consumir otras y también vamos a tener un grupo que va a ser el grupo de control. Entonces ahí nos dice que se hace un examen clínico que está dirigido a comparar programas de pérdida de peso. Entonces aquí pues bueno, existen tres programas que se van a evaluar y también tenemos a un grupo de control. Esto se hace durante 8 semanas y estos son los resultados. Esto lo saqué también del libro de diseño de experimentos de Montgomery, entonces ahí lo pueden consultar y nos dice que podría tener uno en bajo en calorías, uno de grasas, carbohidratos y de control. Este ejemplo sería como el más representativo que yo siempre utilizo porque pues nos permite reconocer que en este caso los programas de dieta nunca van a ser iguales, ¿no? Entonces aquí lo importante sería ver que cuando nosotros tenemos un valor cero, por ejemplo en el de control, que sería el grupo que no hizo la dieta, pues significa que ni ganó ni perdió peso. Las personas que tienen valores positivos serían las personas que pudieron bajar de peso y los valores negativos como ese -1 sería la persona que aumentó de peso. Entonces, aquí pues si se fijan en las que son bajas en calorías hubo mayores resultados. En el de bajo en grasas pues estuvo ahí más o menos, en el de carbohidratos también estuvo más o menos. Aquí podríamos medir el impacto, pero ese no es el caso, sino medir que todos tuvieran la misma media, es decir, que todos con cualquier programa que hicieras tuvieras la misma pérdida de peso, pero tan solo observando los datos pues podemos darnos cuenta que no es así. Pero bueno, vamos a la práctica. Entonces, aquí estas son las dos pruebas, como les decía, la hipótesis nula que sería H0 y tenemos H1 que sería cuando esa prueba no se acepta, que sería que pues todas las medias son diferentes o con que una sea diferente. Y esta prueba se hace el 0.5 de confiabilidad, de grado de error, que sería el 95% de confiabilidad. Ese dato es súper importante porque se lo vamos a estar consultando en las tablas de Fisher. Luego tenemos ahí que tenemos que calcular los grados de libertad, que serían los degrees of freedom en inglés. Y estos grados de libertad serían respecto a varios factores. El primero sería en cada columna, serían cuántas columnas son. En este caso tenemos 4 y le vamos a restar a ese 4 1, ¿no? Entonces sería 4 menos 1, 3. Ese sería nuestro primer grado de libertad que tenemos aquí anotado. El siguiente sería los grados de libertad que tendría de la cantidad total de estos valores menos la cantidad de las columnas. Entonces aquí si se fijan son 20 menos 4 serían 16. Entonces a la cantidad total de los datos les estoy restando la cantidad de grupos. Sería 20 menos 4 y eso nos da 16 y ese sería nuestro segundo grado de libertad. Entonces estos dos datos los buscamos en las tablas. Sería 3,16. Aquí tengo también las tablitas y ese dato lo buscaría yo en esta tabla. Lo voy a acercar un poquito. Aquí está el 3, que sería el grado 1, y ahora nos vamos al 16, que sería este de acá. Entonces, este valor, el 3.239, que se podría redondear a 3.24, nos va a servir para poder evaluar
si existe variación o no. Entonces, yo aquí lo agarro y si se fijan es este valor que está aquí, el 3.24, está redondeado el 3.239, se redondeó a 3.24 y pues bueno, todo el valor que sea mayor a esto se va a rechazar la hipótesis porque significa que es más grande de la variabilidad normal o de la variabilidad que existe en la teoría, ¿no? Entonces, todo el valor que se salga de este límite significa todo el valor que salga de estos límites significa que está por encima de la variabilidad teórica y pues significa que sí hay variación. Entonces se tiene que sacar la media y calcular el valor. Entonces aquí se saca la media de cada uno de los grupos y pues cada uno de los grupos, si se fijan, tiene 5 datos, ¿sale? Entonces tiene cada uno 5 datos. Ese sería el valor n. Se saca el promedio de todos. Aquí tiene un ejemplo que pues bueno, eso ya lo van a estar checando posteriormente. Y con eso pues se saca la media de cada uno, ¿no? Entonces aquí ya tenemos todos y se saca también la gran media, ¿no? Que sería la media de todas las medias. Posteriormente se va sacando el valor de el cuadrado medio y otros datos que pues bueno, eso lo vamos a ir checando más adelante y pues bueno, se van sacando cada uno de estos datos hasta que obtenemos esta tabla. En esta tabla tenemos varias características importantes, sería el número de tratamientos, tendríamos el grado de error, el valor total y pues bueno, aquí se van acomodando los grados de libertad, el cuadrado medio, tenemos también el valor de f de Fisher y pues bueno, al final lo que obtenemos es que se va dividiendo cada uno de estos valores para poder entre este 75 entre 3 para obtener este valor de aquí, este 47.2 entre 16 para poder obtener este 295, este y este valor de aquí serían la suma total. Y pues bueno, este valor, este y este de grados de libertad sí son un valor independiente, ¿no? Cada uno se saca con una cierta regla que les comento vamos a estar revisando más adelante. Lo importante es que, pues bueno, ya que obtenemos estos dos valores de cuadrado medio, lo que se hace es una división. Se divide el 25.25 entre el 2.95 y cinco y se obtiene este valor de Fisher. Pero, pues bueno, les digo ahorita todo es, todo es sintetizado. Lo importante es que este valor 8.5593, lo vamos a comparar con el valor de tablas. Esta es la parte que a mí me interesa que ustedes entiendan. Este valor nosotros lo vamos a estar evaluando porque es el que tal vez en Minitab no vamos a poder observar. Sí vamos a poder observar que está el valor P, pero este no lo vamos a encontrar nosotros. Entonces, aquí en la tabla, si se fijan, este valor de dónde se sale. Pues bueno, de los grados de libertad sería el valor que está en la columna de tratamientos y también el valor que se encuentra en el de error, ¿sale? Entonces en la fuente de variación por error es donde encontramos este valor. ¿Qué es el error? Pues bueno, es la probabilidad de que exista este grado de error entre el estudio por el análisis de entre la parte real y la parte teórica, ¿no? Es la comparación, el grado de error de esa comparación. Entonces, vamos a tener que, pues bueno, al analizar estos dos valores de los grados de libertad del tratamiento, coma, el grado de libertad del error, vamos a obtener este valor. Y si se fijan aquí, por ejemplo, en este caso, el valor de nuestra prueba es 8.55, que si lo comparamos con el de tablas, pues es mucho más grande y significa que hay variación, ¿no? Entonces, significa que las medias no son iguales y es algo que ya habíamos reconocido aquí, que eso sí lo toqué muy puntualmente, que pues si se fijan, ninguna de estas es iguales. En esta, por ejemplo, tan solo en esta una persona aumentó de peso y una ni siquiera ganó ni bajó, ¿no? Entonces, esta tuvo mucho más resultados, pero pues en las otras hubo variación, ¿no? Entonces, aquí significa que las medias no son iguales. Entonces, eso es lo que se puede observar en este resultado. ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a pasar a Minitab. Entonces, aquí nosotros tenemos la siguiente prueba que en contexto dice lo siguiente. Le voy a poner en presentación. Dice, un ingeniero químico desea comparar la dureza de 4 mezclas de pintura. Se aplicaron 6 muestras de cada mezcla de pintura a una pieza de metal. Se curaron las piezas de metal a continuación. Se midió la dureza de cada muestra. Para probar la igualdad de medias y para evaluar la diferencia entre las paredes medias, el analista usó el ANOVA de un solo factor con múltiples comparaciones. Entonces puso pintura y quiere ver si tienen la misma dureza. Entonces vamos a ver cuáles fueron los datos. Aquí yo los tengo en Excel. Como bien sabrán, vamos a utilizar ahora Minitab. Le voy a dar por acá. Y pues bueno, aquí yo voy a estar pegando estos datos que serían los que vamos a desarrollar en el ejemplo del día de hoy. Voy a copiar todo esto.
Y pues bueno, los voy a pegar aquí. Recuerden que tiene que ser desde el título. Y tenemos dos formas de hacer el ANOVA. Entonces, la primera sería desde estadística. Aquí tenemos el apartado de ANOVA, que sería para analizar la variación. Y vamos a hacer el de un solo factor por el momento. Ya después vamos a ir avanzando y vamos a poder reconocer cómo es que se hace el de dos factores. Entonces, vamos a ponerle que es de un solo factor. Y pues vamos a tener que poner dos características. La primera sería la dureza y la otra sería de lo que estamos hablando, que sería la pintura, porque está categorizada en distintas mezclas, ¿no? Entonces vamos a tener la dureza, que es lo que estamos midiendo, y pues todo está categorizado por las mezclas de pintura. Aquí en opciones vamos a observar cuando le doy clic que me dice el nivel de confianza es 95. Entonces yo en las tablas tengo que buscar el valor que corresponda al F de Fisher, que esté en 95, y en comparaciones le vamos a dar en la de Tukey, que sería la más adecuada para este caso y que es la común que vamos a estar utilizando en Minitab. Le voy a dar a aceptar. Al final de cuentas, aunque aquí dicen comparaciones Fisher, no lo va a generar por igual, ¿sale? Entonces, para que ahí de eso no se preocupen, le voy a dar a aceptar y le voy a dar a aceptar. Aquí, si se fijan, me muestra que sería al valor del error de 0.95 con el 95 grado de confiabilidad, que en este caso son cuatro niveles, que estamos evaluando las mezclas 1, 2, 3, 4 y que también tenemos estos valores. Si se fijan, entonces aquí hay varias características importantes. Número uno, aquí estamos con el valor P y si se fijan el valor P es menor a 0.5. Entonces significa que hay una diferencia significativa de variación, porque ya sabemos que si el valor es más chico significa que ahí no hay normalidad. Entonces aquí este valor es mucho más chico y significa que hay una variación representativa. Después aquí tenemos este valor F, pero para poder yo evaluarlo tengo que agarrar este de grados de libertad, dice 3 y 20. Me voy a mi hojita de Fisher, aquí voy a buscar en el 3, aquí tenemos al 3 y me voy a ir al 20. Aquí está el 20, entonces si se fijan es 3, 0.98, que podríamos decir que es 3.1. Entonces yo me regreso a Minitab. Este valor, si se fijan, el 6.02 es mayor a 3.1. Entonces significa que sí hay variación porque las medias no son iguales. Significa que todas las muestras de pintura tienen una dureza diferente, todas las mezclas son diferentes. Aquí, pues bueno, esto lo vamos a ver más adelante, entonces por el momento no nos metamos a esto, pero si se fijan, nos dice que R cuadrada es de 47.44, es un dato que tenemos que tener presente. También nos dice las medias de la mezcla, en este caso se fijan las medias no son iguales porque una mide 14, otra 8, otra 12, otra 18. Significa que ninguna es igual, todas tienen variación. También nos dice aquí, bueno, ya estuvimos comparando eso. Y pues bueno, si nosotros lo vemos gráficamente, todas estas grafiquitas de comparación, todas tuvieran que estar alineadas y tuvieran que estar de la misma forma estrechas o más o menos parecidas con la misma separación, con el mismo rango. Pero si se fijan, cada una está en un distinto lugar, no están alineadas, esa línea verde, entonces significa que pues sí, están alejadas de la media y existe variación. También aquí podemos ver en este tipo de gráfico de caja en el cual nosotros podemos reconocer que la relación en cada uno de ellos tiene una distinta media. Si se fijan, uno tiene 15, otro, le voy a pasar por aquí, dice que es 8.56, luego aquí tenemos que este es 12, y luego por último tenemos que esta debe ser más grande, que es de 18. Entonces ninguna está alineada, entonces significa que pues hay variación. Y sería prácticamente todo en este apartado cuando nos vamos directamente al análisis de ANOVA. Si nosotros nos vamos desde esta parte del asistente que dice prueba de hipótesis, vamos a ver una que dice ANOVA de un solo factor. Le vamos a dar un clic ahí. Y aquí nos vamos a meter en donde dice los datos de Y para cada columna están en columnas separadas. Le vamos a decir que no. Nos vamos a ir a los datos de Y están en una columna y los valores de X en otra. Es decir, la forma en la que yo estoy categorizando mis pinturas, las mezclas están en un lugar y también tengo los resultados en otra. Entonces los resultados que serían Y serían la dureza, que sería la variable de respuesta. Comúnmente la variable de respuesta va a ser Y. Y por otro lado tenemos el valor de X o etiqueta, que sería la pintura. Entonces aquí el nivel de significancia va a ser 0.05 como ya habíamos revisado y pues no tengo un valor de diferencia, no tengo un punto de partida. Le voy a dar a aceptar y esta prueba también es muy consistente y en esta es muy directa. Dice, ¿existe diferencia de las medias? Tal cual nos dice que sí. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo la comparación del valor P y si se fijan aquí me dice que el valor P
pues cuando es mayor a 0.05 significa que no existe variación, pero aquí el valor es muy chico, entonces significa que efectivamente sí hay variación. Por otro lado, podemos ver aquí este gráfico que ya habíamos revisado antes, que es el que está aquí, que si se fijan es una diferente presentación, pero pues ninguna está cayendo en el mismo lugar, no están alineadas. Aquí podemos ver que la dispersión de los valores no están en un mismo punto, existe segregación, existe variación, están dispersos en el horizonte de cada uno de los valores. Aquí todos tuvieran que estar haciendo un puntito, pero como no están muy cercanos haciendo un punto, significa que hay dispersión. Aquí, por ejemplo, este resultado es un poco más ajustado, pero pues está muy hacia la derecha, está muy cercano al valor de 20, entonces significa que esta dispersión está incrementándose hacia la parte superior. Y pues bueno, aquí podemos ver también estos gráficos de media, en los cuales podemos ver la dispersión de cada uno de los datos y si se fijan no tienden hacia la media, que sería esa línea punteada. Existe variación. Y pues bueno, aquí este también es importante. Dice, ¿cuál es la probabilidad de detectar una diferencia? Aquí dice, de acuerdo con sus muestras a un grado de error de 0.5, usted tiene una probabilidad mínima del 90% de detectar diferencias. O sea que es muy elevada. Existe una variación muy elevada. Y también dice que existe una probabilidad máxima del 60% de tener diferencia de este valor, ¿no? Entonces, pues los valores tienen mucha variación. Y hasta aquí prácticamente sería en ese sentido cómo es que nosotros podemos detectarlo. Si se fijan es muy fácil, pero pues bueno, vamos a recapitular aquí un poquito en esta presentación. Entonces, ya vimos cómo es que se hace. También ahí en la presentación de PDF van a ver que se puede hacer en Excel. Ahí les dejo todos los pasos para que puedan hacer los cálculos y compararlos con la información que ya tienen en el PDF, que sería solo en el ejemplo del cálculo de los programas de pérdida de peso. Si quieren pasar esos datos a Minitab, adelante y van a poder ver que pues todos los resultados son iguales. Entonces, lo importante de todo esto es lo siguiente: determinar interpretación de los resultados. Primero tenemos que determinar si las diferencias son significativas y para eso tenemos que evaluar el valor P. Si es más chico de 0.05, significa que hay variación representativa. Número 2, tenemos que examinar las medias de los grupos. Ahí les puse ese gráfico. Si no están alineados, esos grafiquitos de caja, que serían más gráficos de relación, si no están alineados, significa que hay variación importante. Número 3, tenemos que comparar las medias de los grupos. Si no están alineadas sobre el eje vertical, significa que hay variación. Y también nosotros tenemos que revisar en la tabla. Se fijan, esta tabla nos dice los valores de las medias de cada uno. Y si no tienen pues un valor más o menos cercano, significa que hay mucha variación. También tenemos que revisar y determinar que existe un punto del modelo que se ajusta a los datos. Este valor de R cuadrada tiende de 0 a 100. Mientras más grande sea el valor, mientras más se acerque a 100, significa que existe menos variación y tienden más a un modelo que es normal. Entonces aquí, si se fijan, este valor mide 47.44, lo que significa que pues no, ni siquiera pasa del 50%, lo que significa que pues tiene variación. Mientras más cercano al 100 estuviera, mucho mejor, pero en este caso como está en 47, está por debajo de la media, entonces significa que existe variación representativa. Luego otra cosa que tenemos que revisar es que se debe determinar si el modelo cumple con los supuestos de análisis. Aquí por ejemplo la dispersión tiene que ser muy baja y por eso también les puse ese dato y sería prácticamente todo, chicos. Entonces si se fijan, traté de resumirlo lo más consistentemente. El día jueves vamos a tener una sesión en la cual vamos a estar discutiendo un poquito de esta información. En la mañana les voy a dejar ahí un ejercicio para que puedan practicar. El día de hoy, ¿qué actividades van a tener? Son las siguientes. Número uno, desarrollar este video del video. Número dos, hacer el ejemplo de pérdida de peso, hacerlo en Excel, hacerlo también en Minitab con las dos vías, hacerlo por medio del asistente y desde estadística. Y sería prácticamente todo. En la siguiente sesión del jueves vamos a estar teniendo una conversación para revisar un poquito sobre las dudas, revisar un poquito sobre de la parte cuando se hace de forma manual. También vamos a estar revisando qué es lo que se estuvo atacando con los diagramas de Chicago, cómo podemos llegar a una solución. Así que pues bueno, vamos a tener varios temas para poder conversar, chicos. Nos vemos el día jueves, que estén muy bien, chicos. Bye. Ok, chicos, espero que la información les haya servido. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Adiós.